Hola, yo soy Rodrigo Méndez y en este video vamos a continuar con nuestro curso. En este video te voy a enseñar cómo utilizar UseState, cómo crear componentes, cómo exportarlos y también cómo importarlos. Además, vamos a ver algunos detalles de cómo tipar tus estados de manera correcta y también cómo tipar las propiedades que recibe un componente. Debo aclarar que temas como el importar y exportar componentes no son específicos de React, ya que esto pertenecen más bien a EnvScript. Aún así, he notado que hay mucha gente que no sabe cómo hacer esto, no sabe cuál es la diferencia entre un export default y un export común y corriente. Vamos a ver cómo exportar funciones, exportar constantes y vamos a ver cómo importarlas en otro lugar. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un componente bastante sencillo. Yo aquí tengo ya mi proyecto creado y lo único que tengo que hacer es crear mi componente. Hay dos formas actualmente en las que tú puedes crear un componente, ya sea a través de la palabra const o haciéndolo a través de una función. Voy a hacerlo de las dos maneras. Primero voy a declarar mi función llamada app. Esta es una función que sí o sí debe retornar algo. En este caso debe de retornar una estructura HTML. Voy a retornar un hola mundo simplemente para que veamos cómo funciona. Mi componente ya está declarado y es bastante sencillo, así que lo único que tengo que hacer ahora es exportarlo. Para exportar este componente tenemos dos formas de hacerlo. Primero podemos hacerlo desde el principio y decir export default y exportar nuestra función, que en este caso sería nuestro componente, o también podemos hacerlo a través de su nombre y podemos decir export default app. De cualquiera de las dos maneras nuestro componente se va a exportar y puede ser importado en cualquier otro lugar. Vamos a guardar esto y vamos a ver cómo se importa. En nuestro archivo main tengo este componente llamado app. Lo único que tengo que hacer, en dado caso de que no sepas cómo importar un componente, es utilizar la palabra import. Puedes utilizar el nombre del componente si es que quieres, o puedes llamarlo de otra manera y decirle de dónde con la palabra from. En este caso tienes que hacer alusión a la ruta en donde se encuentra ese componente. En este caso se encuentra sobre la ruta raíz y es por eso que estoy utilizando el punto barra. Si tú quisieras, por ejemplo, apuntar a una carpeta que está arriba, es decir, que está atrás, tendrías que utilizar los dos puntos para moverte a esa carpeta. Y como te das cuenta, el mismo editor nos muestra todos los archivos que hay detrás de nuestro directorio actual. Si quisieras ir mucho más atrás, puedes ir con otros dos puntos y así irte inclusive hasta la raíz del disco duro. En este caso lo único que tenemos que hacer es importarlo de la raíz. Para utilizarlo únicamente tienes que hacerlo de esta manera. Puedes hacerlo cerrando ahí mismo si no necesitas pasar un componente hijo, que eso lo vamos a ver después, pero también es válido que lo puedas hacer de esta manera. Por simplicidad y minimalismo y para que se vea mucho mejor en el código, normalmente se acostumbra a hacerlo de esta manera. Una vez que ya vimos cómo importar y exportar componentes, vamos a ver cómo importar y exportar otras cosas. Por ejemplo, voy a crear un archivo llamado constantes o constants, en el que yo voy a tener una serie de elementos. Voy a decir, por ejemplo, puedo tener un arreglo de frutas. Si yo quisiera exportar esto, podría decir export const y podría exportar las frutas. Si yo quisiera importar estas frutas en mi componente, podría venirme a mi componente en el que quiero importarlo y decir import, y puedo llamarlo de esta manera o como tú quieras. Ahorita vamos a ver también eso, from, y le tengo que decir que lo voy a importar de mis constantes. Ahora, esto no va a funcionar y nos va a marcar un error. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice que frutas está declarado pero no está utilizado, y aparte tenemos un error que nos dice que no tiene un default export. ¿Esto qué quiere decir? La única forma en la que nuestros imports van a funcionar de esta manera es que nosotros tengamos el export default, como lo hicimos aquí. Si quisiéramos que esto funcionara, tendríamos que ir a export default y decir que de manera por defecto va a importar nuestro arreglo de frutas. Con esto ya lo solucionaríamos y podríamos hacer aquí un console log, por ejemplo, de las frutas de esta manera. Aquí ya podríamos utilizar las frutas que importamos aquí. Pero ¿qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, dos arreglos, una fuera de frutas y otra fuera de números, por ejemplo, donde yo tuviera 1, 2, 3, 4? Yo ya no puedo acceder a los números porque estoy exportando por defecto las frutas. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esto? Bien, quitamos el export default y para poder exportar cualquiera de las dos que necesitemos, vamos a tener que utilizar llaves. De esta manera vamos a poder acceder a todos los exports que se encuentren en nuestro archivo. En este caso vamos a poder acceder a frutas, pero también vamos a poder acceder a números. De esta manera podríamos importar todos los elementos que necesitemos sin necesidad de tener un default,
ya que todo se está exportando. Ojo, tenemos que usar la palabra reservada export. De lo contrario, si la quitamos, vamos a ver cómo números nos empieza a fallar y nos dice que no hay ninguna entidad que se exporte con el nombre de números. Así que es muy importante utilizar la palabra reservada export si queremos que otros componentes utilicen lo que nosotros tenemos aquí. Como ya dije, puede ser números, puede ser arreglos, objetos, lo que tú quieras, inclusive componentes como lo hicimos desde un principio, donde creamos una función y luego la exportamos. Ahora, como te dije, también podemos crear una constante. En lugar de crear una función, porque aquí tenemos una función, nosotros podemos crear una constante como un componente. ¿Cómo lo hacemos? Bien, nos vamos a ir aquí y vamos a decir const, y de la misma manera que lo hicimos, le vamos a dar el nombre app, pero en este caso va a ser una función anónima. De esta manera tenemos exactamente el mismo resultado. Esto es por si en algún momento te topas esta forma, recuerda que va a ser exactamente a que lo declararas de esta manera. De hecho, aquí nos marca un error porque la función se encuentra duplicada. Le vamos a poner app2, ¿ok? Entonces también la podemos exportar de manera directa. En dado caso de que tengamos 2 o 3 componentes, podríamos hacer esto y decir export la primera forma, export la segunda forma, y por default va a ser la primera. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros no declaramos qué componente necesitamos, ya sea app o app2, como lo hicimos aquí a través de las llaves, entonces por defecto va a tomar app, que es esto, ¿no? Entonces aquí nuestro import sigue funcionando de la misma manera porque este app representa el export default, es decir, representa la primera función. Si yo hiciera un export default de app2, lo que va a pasar es que en nuestro main lo que se va a estar obteniendo aquí va a ser el export default de app2, es decir, va a trabajar con este segundo componente y no con el primero. Esa sería la forma tradicional en la que podemos exportar e importar componentes. Entonces recuerda que si tú estás exportando por default algo, puedes mandarlo a llamar tal cual está el nombre, pero si no, tienes que utilizar llaves. Otra cosa que se me pasa es que cuando haces un export default, puedes llamarlo de la manera que quieras. Por ejemplo, aquí le puedo poner, si quiero esto, le puedo decir manager y va a seguir funcionando sin ningún problema. Eso solo pasa cuando haces un export default. Cuando haces un export default, no importa el nombre, pero cuando no hay un export default, por ejemplo, con nuestras constantes que simplemente se exportan, aquí sí o sí tienes que mandarlas a llamar como tú las pusiste en el archivo. Por ejemplo, si yo lo cambiara aquí a fruits2, vamos a ver cómo me marca un error y me va a decir que no existe un elemento llamado fruits, que tal vez podría utilizar fruits2, pero es porque le cambié el nombre directamente aquí. Entonces la única forma en la que tú vas a poder usar el nombre que tú quieras es con export default. Si no tienes un export default y tienes un export común y corriente, tienes que mandar a llamar el elemento por su nombre. Ahora, digamos que yo tengo ya declarado un elemento llamado fruits en mi componente. Voy a borrar esto. Digamos que en mi componente yo ya tengo declarado una variable o tengo declarado algo con el mismo nombre del import que estoy utilizando. ¿Qué pasaría en este caso? Realmente no nos marcaría un error como tal, nos va a decir que el valor no está siendo utilizado, pero eso es porque va a utilizar el valor que yo tengo dentro de mi componente. Entonces, ¿cómo le haría? Tendría dos opciones. Tendría que ir a renombrar mi variable en el componente, en lo que sea que esté exportando, pero hay otra forma y es utilizando la palabra reservada as. Cuando yo utilizo la palabra reservada as, puedo cambiar el nombre de esto y decir, por ejemplo, array fruits. Ahora, mi import de frutas va a ser conocido como array fruits de manera interna, de manera local en el componente. Entonces yo ya puedo utilizar esa variable y así evitar el conflicto que puede haber de nombres. Si yo utilizo fruits, voy a estar utilizando mi variable o mi constante dentro del componente, pero si yo utilizo array fruits, quiere decir que estoy utilizando el que estoy importando. Esa es la manera en la que tú puedes sobreescribir el nombre, a pesar de que ya tenga un nombre aquí definido con el que tienes que mandarlo a llamar, tú puedes reemplazar ese nombre utilizando as. Esto es muy importante porque muchas veces solemos tener conflictos con variables o con constantes que están dentro de nuestro componente, pero que en nombre chocan con el que estamos importando. Por eso es muy importante conocer y saber muy bien cómo importar y exportar cosas dentro de nuestro ecosistema de React. Y repito, esto no es de React, esto es de ECMAScript, pero es muy importante saberlo porque en React nos va a servir
de mucho. Espero que el video te haya gustado. Esto fue un breve resumen solamente para que tuvieras claro cómo hacer importaciones y exportaciones de componentes, de constantes. Esto funciona para todo, objetos, números, lo que tú quieras, y todo va a trabajar de la misma manera. Esto es muy importante porque más adelante vamos a hacer importaciones y exportaciones un poco más complejas de componentes, y es necesario que sepas cómo funciona y el porqué de las cosas. He visto que en muchos otros cursos suelen hacer este tipo de cosas, importaciones y exportaciones, de maneras raras, o como lo hice en este caso, cambiándoles el nombre, y no suelen dar una explicación del porqué. Entonces quería dejar claro cómo funcionan los import y export en React para que más adelante no tengamos esa duda. En el siguiente video vamos a ver cómo manejar el estado de la aplicación utilizando useState, y vamos a ver cómo tiparla utilizando TypeScript. Así que si el video te gustó, recuerda dejar tu like, y si tienes alguna duda o algún comentario sobre lo que vimos en este video, recuerda que puedes dejarlo abajo en la sección de comentarios. Te repito, mi nombre es Rodrigo Méndez y nos vemos en el siguiente video. Gracias.